Vamos a recibir la palabra de Dios, la palabra que es viva, es eficaz, palabras que son espíritu y que pueden llegar hasta lo profundo de nuestro ser. Vamos a tomar la lectura allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Vamos a tomar allí unos versos, San Juan, capítulo 6, verso 5. Vamos a leer allí lo que dice la palabra del Señor. San Juan 6, 5 dice: Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces vieron la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y a hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Gloria a Dios por su palabra. Es interesante este pasaje en el que se registra una señal más acerca de lo que es la vida que Jesús quiere darnos. En este caso es una vida inagotable, una vida ilimitada, una vida donde siempre hay recursos. En ese escenario, Felipe tuvo un pensamiento, dijo: para que cada uno de ellos tome un poco. El pensamiento de Felipe era que cada una de esas personas tomaran un poquito, pero al final sucedió que todos tomaron cuanto quisieron. Es que, mis amados, Dios nos sorprende dándonos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Para poder significar esta señal, o para entender el significado de esta señal, es necesario que entendamos un poco el contexto de aquella época, el escenario. Que tenemos que mirar que en este punto Jesús había alcanzado su máxima popularidad. Ya Jesús a estas alturas era muy conocido por la gente, era muy popular. Tan popular era que la gente quería apoderarse de él y convertirlo en su rey. Esas multitudes querían hacer de Jesús el rey, pero más que el rey de sus corazones, querían convertirlo en el rey de sus estómagos, porque cuando vieron la señal y vio que les llenó el estómago, ellos dijeron: este es el rey que necesitamos, nos da comida sin trabajar. Por eso Jesús se fue a un lugar solo, porque esa no era la forma en que Jesús quería llegar a ser rey. Entonces el Señor entra como en una segunda etapa de su ministerio, que es una etapa de controversia, de antagonismo. Comienza a crecer la oposición hacia Jesús por parte de los gobernantes de Israel y de los líderes religiosos, que ven amenazados por este hombre, este Jesús de Nazaret, que ellos realmente no sabían quién era. Entonces Jesús gozaba de popularidad para con el pueblo, pero de impopularidad para con los gobernantes. Y es ahí donde viene esta señal que nos va a mostrar algo muy interesante, porque la gente, había un grupo de personas
que no se identificaban con las declaraciones que el Señor hacía de sí mismo. Les incomodaba lo que Jesús decía de sí mismo, no aceptaban el testimonio que él daba. Y por otra parte, entonces, esa misma gente dice que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Entonces fue el celo de toda la gente, la envidia. Y es muy interesante notar aquí que había muchos seguidores. O sea, la Biblia dice muchos discípulos. Había muchos discípulos, pero que más adelante dice la escritura que cuando oyeron el mensaje de Jesús, tal como él se los presentó, dijeron muchos de ellos, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y desde entonces muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces hay como tres grupos de personas alrededor de Jesús. Está la multitud de gente que llaman discípulos, luego está un grupo más reducido de discípulos y finalmente están los 12. Cuando el Señor piensa en toda esa cantidad de gente que lo sigue, Él va a traer esta señal que tiene la intención de mostrar varias cosas. Es una señal que va a probar a todos los que se dicen ser seguidores de Jesús. Él quería que ese fuera el objetivo de como de clasificar, de tamizar, de cernir, de pasar por un filtro a esas personas que lo estaban siguiendo, porque cuando Jesús percibió que ellos se iban a apoderar de él a la fuerza para constituirlo en su rey, él se retiró para estar solo, porque él sabía las intenciones de ellos y él entonces entendía lo que ellos querían. Por eso más adelante le digo a ellos, ustedes me buscan no porque entendieron la señal, sino porque comieron el pan y se saciaron. Entonces estas personas, esta gran multitud, muchos de ellos tenían era un interés, no tanto en Jesús, como les decía estos días, sino en lo que Él les daba. Y entonces Jesús está interesado en que los que lo siguen sean personas que de verdad quieran aprender de Él, pero quieran aprender a Él, aprender a Cristo. Es una enseñanza. Dijimos en alguna ocasión que el anhelo primordial de un discípulo de Cristo debe ser aprender a Cristo, no solo aprender de Cristo, no solo llenarnos de información bíblica, de dónde nació, sus milagros y todo, sino aprender a Cristo. Eso indica una comunión personal con Él. Entonces el Señor ve esa cantidad de gente siguiéndolo y Él dice, aquí hay que pasar a esta gente por un colador. Aquí hay que filtrar a ver quién realmente es mi discípulo verdadero. Se parece mucho a lo que hizo por allá en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan que Dios envió a un hombre a una batalla y él se consiguió miles de soldados y el Señor le dijo, no, eso es mucha gente, son muchos. Hay que probarlos para que sepas realmente con cuánto vas a contar. Correcto, se llamaba Gedeón, Gedeón. Entonces, de 22,000 soldados que consiguió Gedeón para ir a la batalla, dice la Biblia que el grupo se redujo a ¿cuántos? ¿Recuerda? 300. De 22,000 se redujo a 300. Y ahora el Señor Jesús vio una cantidad de gente y él dice, a estos hay que probarlos. Porque mis amados, al Señor no le impresionan las multitudes. Pues si toda la multitud que lo va a seguir es de corazón, bienvenidos. Pero realmente el Señor dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, así como se filtró el grupo de Gedeón, así el Señor ve la multitud y él no se alegra. Cualquier hombre de esta tierra
que hubieran llegado 5,000 o 10,000 personas. Vamos a posesionarte como rey, como presidente, como alcalde. Claro, de una vez, pero es que Jesús es un señor diferente, es un rey diferente. Y entonces el método que él empleó para filtrar a sus verdaderos discípulos fue haciendo esta señal, la señal del pan, del pan de vida, la vida presentándola en forma de un pan, porque a él nada lo toma por sorpresa. Él de un vistazo ve el pasado, el presente y el futuro, y cuando él hace preguntas, no es porque él no sepa la respuesta, sino que nos quiere llevar a una reflexión. Es como alguien dijo, son preguntas retóricas. Felipe, ¿de dónde sacaremos pan para que coman todos estos? No que el Señor no supiera, sino que era para que Felipe reflexionara un poco y entendiera las cosas como son. Felipe dijo, no, Señor, ni 200 días de trabajo bastarían para comprar tanto pan. Pero esto decía Jesús para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. El Señor siempre sabe lo que tiene que hacer. El Señor sabe de antemano, Él conoce todos los tiempos de la historia, de la humanidad, de la iglesia, están en su presencia. Mire lo que pasa con la mayoría de personas que yo he hablado durante estos días de la cuarentena, con la mayoría de personas inconversos, creyentes, pastores, que hemos tocado el tema de la pandemia actual, del encierro, de la cuarentena, de todo esto. Palabras más, palabras menos, todos me han dicho lo mismo. Esta situación nos tomó desprevenidos a todos. ¿Qué nos íbamos a imaginar nosotros? Me han dicho, ¿qué nos íbamos a imaginar que esto iba a pasar? Mire, hermano, y puede ser que sí, a todos nos sorprendió, o a la gran mayoría, pero a Jesucristo no, porque a él no lo toma por sorpresa nada, nada, absolutamente nada. Aprenda esa lección. A él no lo toma nada por sorpresa. Él cuando mira ve todo el cuadro completo. Nosotros solamente vemos hoy una partecita, pero él ve toda la película completa. Y él siempre sabe, dice ahí, Jesús sabía lo que tenía que hacer. Qué gozo y qué alegría saber que estamos en las manos de alguien que sabe lo que tiene que hacer. Nosotros no tenemos que decirle qué haga, no tenemos que darle órdenes. A veces nuestras oraciones son como informándole al Señor, como, no, Él sabe todas las cosas, Él sabe lo que tiene que hacer. Y en aquella ocasión, de la multitud que tenía hambre, no era la excepción. Él ya había pensado en todos los detalles, él todo lo tenía divinamente predeterminado. Él se estaba moviendo en la dirección correcta. ¿Y cuál era la prueba por medio de la cual el Señor iba a pasar por el colador, por el sedazo a sus discípulos? Pues ahí encontramos la respuesta. La prueba era la señal. La prueba era esa señal que Él le va a dar, porque el Señor quiere en sus filas discípulos para quienes Él es más necesario que el pan diario. Él busca gente que crea que Él es más indispensable que el alimento físico. Esos son los discípulos que Él busca. Por eso Él dijo después, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, gloria a Dios. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es decir, que esto es una cuestión de vida o muerte. Tenerme a mí, dice el Señor, es una cuestión de vida o muerte. Las personas que yo quiero como mis discípulos son aquellas que saben que sus propias vidas, que su propia vida es tenerme a mí, dice el Señor. Con esas palabras, Él
los estaba pasando por el sedazo, pasando por el colador. Él estaba filtrando a ver quiénes eran sus verdaderos discípulos. Y después les dijo así tajantemente: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Se lo dijo a toda la multitud. Ellos no entendieron el significado de la señal, no entendieron sus palabras. No era comer su carne física ni beber su sangre física, sino que esas palabras lo que significaban era: yo quiero un compromiso total por parte de quien me quiera seguir. Busco gente que me reciba tal como soy. Eso es lo que quiere decir comer su carne y beber su sangre. No que acepte algo de mí, una parte, sino todo, vida o muerte. Cuando finalmente ellos entendieron, entonces vean lo que dice. Desde entonces muchos discípulos, muchos, volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando el Señor se les puso un poquitico serio, cuando él les dijo: mire, ustedes me buscan es porque les llené sus estómagos. Ustedes quieren que yo sea el rey, pero de sus estómagos y no de sus vidas, de sus corazones. Cuando el Señor se les puso un poquitico serio y les habló un mensaje con más contundencia, se volvieron atrás. Ay, no, dura es esta palabra. Mejor no vamos. Nos está maltratando. Nos está tratando indebidamente. Muchos se fueron atrás. Es que es una cuestión decisiva. Y fue exactamente el objetivo por el cual el Señor realizó esta señal. Él probó la multitud y les dijo: trabajen por la comida que permanece, no por la que perece. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Y el grupo se comenzó a decantar, es decir, a filtrar, se iba reduciendo. Porque como dije ahora, el Señor sabía que muchos de esos que habían comido pan, muchos de esos 5,000 o más, porque eran solo 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Se presume que eran por ahí unos 12,000 o 15,000 personas. El Señor sabía que muchos de esos a los que Él les había llenado el estómago y que habían visto el milagro, pero que no habían entendido la señal y que querían hacerlo rey, poco tiempo después, muchos de esos estarían gritando ante Pilato: crucifíquelo, crucifíquelo. Él sabía, por eso él quería que ese grupo fuera selecto. Qué bueno que tú y yo estemos dentro de ese selecto grupo de discípulos verdaderos, no de los que lo siguen solamente cuando Dios les da, sino que cuando no les da también son seguidores de Cristo. Él busca jóvenes que lo sigan a Él, no solo porque Él les da cosas y les da una buena vida, sino porque Él es la vida misma. Como aquellos 3 muchachos que quisieron obligarlos a postrarse ante una estatua. Y ellos le dijeron: mire, su majestad, un rey loco, allá, Nabucodonosor, si no se postran ante mi estatua, lo voy a meter al horno de fuego y no habrá Dios quien los libre. Ellos le dijeron: mire, don Nabucco, esto está claro. Tenemos un Dios que nos puede librar del horno. Y si Él no nos libra, pues igual Él sigue siendo nuestro Dios. Eso es ser un verdadero discípulo. No solamente seguirlo porque Él nos libra, sino porque Él es Dios. Y aunque tengamos que pasar por el agua, por el fuego, por la situación, por la prueba, por la escasez, seguir siendo discípulos. Ay, no, dura es esta palabra. Y muchos se volvieron atrás. Eso era lo que el Señor quería. No que se volvieran atrás, sino que fueran confrontados. ¿Por qué yo estoy siguiendo a este Jesús?
¿Realmente para mí Él es más necesario que el pan diario? Si tuviera que decidir entre esto y Jesús, me quedaría con Jesús, aunque esto que me ofrezcan por aquí es aparentemente bueno. El Señor quería confrontarlos con la realidad de lo que Él es. Esa multitud no había llegado a entender que Jesús era necesario, mejor, indispensable para su vida. Por eso tomó el ejemplo, la señal del pan. Tal vez nosotros aquí, pues, comemos pan un día por medio, dos, qué sé yo, pero en aquella cultura el pan era elemento esencial en su dieta diaria. Entonces Jesús toma ese pan, ahí está la señal, y les dice, ustedes ven este pan, es necesario para su vida física, pues yo soy el pan vivo para sus almas y su espíritu. Jesús quería llevarlos a esa realidad, que ellos comprendieran que Él era indispensable, que entendieran que sin Él no podían vivir. Y Él traza una línea divisoria entre los discípulos falsos y los verdaderos, entre los que lo siguen solo por lo que Él les da o en los que lo siguen siempre. Y ahí quedaba un grupito reducido, muchos se fueron y quedaba un grupito reducido. Y el Señor le dice, ¿y ustedes qué? ¿También se quieren ir? Y entonces habló uno y dijo, Señor, pero ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y cuando él oyó eso, él dijo, aquí está el grupo que necesito. Aquí está el grupo. Con esto voy a trabajar. Con esto me voy a quedar. Entendieron la señal. Entendieron que yo le doy vida eterna, que mis palabras son espíritu y son vida. Gloria a Dios. Eso es lo importante. Que si tú eres seguidor de Cristo, realmente tengas una revelación muy clara de quién es el Señor, a quién es que tú estás siguiendo, que si se te presentan mejores opciones, tú siempre vas a elegir a Cristo, porque Él no es una opción, Él es la opción de vida, Él es la vida. Fue eso lo que sostuvo a esos hombres y mujeres de la antigüedad. Tomemos el ejemplo de uno llamado Pablo, el apóstol. Porque este hombre pudo terminar su carrera en victoria. ¿Cuántos problemas atravesó? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos engaños? ¿Cuántos maltratos? Piensa en todos los sufrimientos que este hombre padeció, persecuciones de toda índole, pero ahí seguía. Al final de su carrera y de su vida, después de haberle llevado el mensaje casi todo al mundo conocido de esa época, después de haber sido instrumento de bendición para tanta gente, le predicó el mensaje de salvación, yo no sé a cuántos miles. ¿Cómo terminó este hombre? Prácticamente solo. Ninguno de todos esos estaba cerca de él. Él dice por ahí en la última, segunda carta a Timoteo, todos me desampararon, no hay nadie conmigo. Pero entonces, ¿qué fue lo que mantuvo a este hombre en pie de victoria hasta el final? A pesar de tantas cosas que él vivió, una sola cosa, y se la voy a decir, una sola cosa fue la que sostuvo a Pablo. ¿Sabe cuál fue? Él dijo estas palabras, grábeselas. Yo sé a quién he creído. ¿Puede decirlo? Yo sé a quién he creído. 6 palabras con una contundente revelación. Eso es lo que sostuvo a ese hombre, eso fue lo que sostuvo a aquellos primeros creyentes, eso es lo que ha sostenido a los discípulos en toda la historia de la humanidad. Miren que dice, no solo dice yo sé en quién he creído, sino que dice yo sé a quién he creído. Ese debe ser el anhelo 1A de cada creyente, conocer, saber, yo sé a quién he creído. No vivo de experiencias prestadas, no vivo de testimonios prestados. Yo sé a quién he creído. Tú tienes que saber. Todos comenzamos oyendo de alguien un testimonio,
una experiencia, pero tú tienes que escribir tu propia historia con Dios. Yo sé a quién he creído. Yo he comido el pan vivo. Yo lo comí. Yo comí el pan vivo que descendió del cielo. Yo lo recibí a Él. Me sometí a Él. Morí con Él en la cruz. Fui sepultado con Él en el bautismo. Resucité con Él. En mi espíritu soy nueva criatura. Cristo vive en mí. Yo sé a quién he creído. Eso es lo que te va a sostener en los días difíciles. Eso es lo que te va a sostener cuando las cosas se pongan feas. Eso es lo que te va a sostener cuando todos te abandonen. Eso es lo que te va a sostener cuando llegue el final de tu vida, cuando tengamos que entregar el último suspiro. Yo sé a quién le creí. Yo sé a quién he creído. El Señor se le reveló a ese hombre de una forma tan clara. Y eso es lo que el Señor quiere hoy, mis amados. Esa es la señal del pan. Eso es lo que Él quiere que tú entiendas. Que se necesitan discípulos que aunque se les presenten los mayores tesoros de este mundo, esos discípulos digan, prefiero a Cristo. Que aunque todos los placeres temporales del pecado se le presenten juntos, digan, prefiero a Cristo. Que aunque aquí se les ponga algo y aquí se les ponga la palabra, digan, no, prefiero la palabra. Que aunque hay un programa muy importante a las 3 de la tarde, pero yo prefiero la palabra. Yo prefiero el mensaje. Yo prefiero estar ahí. Esos son los discípulos. Yo prefiero a Cristo. Aunque tenga que sufrir por Cristo, prefiero los vituperios de Cristo que todos los tesoros de este mundo. Tengo mi mirada en el galardón. Me sostengo como viendo al invisible. Cristo y solo Cristo. Aleluya. Él es el pan completo. No hay que añadirle nada. Pero terminemos la historia ya para finalizar. Y la historia termina con una nota feliz. Comenzó con algo muy pequeño, ¿verdad? Dice en la Biblia que uno de los discípulos trajo ante el Señor un muchacho. Dice, aquí está un muchacho. Pero en el griego, donde se escribió el original, no dice un muchacho, dice, aquí hay un niño pequeño. Tan lindo, ¿no? Aquí hay un niño pequeño. Lo más probable es que ese niño, a su mamá lo envió con una canastica, imagínense, unos panecillos y unos pececillos, y le dijo, vaya, mire que hay bastante gente, vaya, que allá le compran esos panes y esos peces. Y el niño se fue. Y ahí llegó con la curiosidad de un niño cuando lo toma uno de los discípulos y le dice, Señor, mire, acá está este niñito, me lo imagino ahí chiquitico, lindo ahí, con su canastica y sus panecitos y sus pececillos ahí. Y dice la Biblia que el Señor tomó esos panecillos, esos pececillos, los bendijo, dio gracias y lo repartió. Y el niño está siendo testigo de ese milagro. El niño está viendo cómo eso poco que él puso en la mano del Señor se multiplicó y comieron y comieron y comieron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños también. Dice que comieron cuanto quisieron. Gloria a Dios. Felipe dijo, bueno, con un poco está bien, pero el Señor dijo, no, que coman todo lo que quieran. Ahí está la señal. Lo que Jesús ofrece es inagotable. Lo que Jesús nos da es ilimitado. Es una vida de recursos infinitos en Dios. Aleluya. Amados míos, a veces somos como Felipe, ¿verdad? Decimos, ¿de dónde? O somos como Andrés. Aquí está esto, pero es muy poco. Dudamos, no creemos. Pero ahí estamos en la escuela de Cristo aprendiendo. Pero el Señor sí sabe sorprendernos. No sabemos cómo, no sabemos de dónde, pero ahí está el Dios que siempre suple.
A veces somos como Andrés o como Felipe. ¿De dónde, Señor? ¿De dónde saldrá el recurso? ¿De dónde vendrá? ¿Cómo? Con esto tan poquito. Ayer hablaba con un pastor que me llamó porque, bueno, él me dijo que había pasado toda la noche soñando, hablando conmigo y hablando conmigo. Entonces me llamó ayer. Padre Israel, lo llamo porque, vea, pero no me acuerdo lo que hablábamos, ni me acuerdo del sueño. Le pasó como al rey ese que no se acordaba del sueño. Y comenzamos a hablar ahí, comencé a testificarle de todo lo que Dios está haciendo a través de esta pandemia y cómo nos está enseñando cosas tan hermosas. Y él me dijo, hermano Israel, ya que usted menciona esos milagros de multiplicación, hicimos un mercado de 60,000 pesos y nos duró días y días y días. Yo le dije, eso, mi pastor, es lo que Dios está haciendo. Esa es la vida, no solamente multiplica los recursos físicos, Él multiplica el gozo, la paz, la esperanza, la confianza. Yo les quiero dejar en su corazón, mis amados, un verso escrito por Pablo a los Efesios, Efesios 3:20. Grábeselo, memorícelo, postéelo en su estado, péguelo allá en su espejo, cárguelo en su bolsillo. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos en la iglesia. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, más de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Miren que dice el poder que actúa en nosotros. Ese poder tiene que seguir actuando. El poder de la vida de Jesús, el poder de la vida divina de Cristo en nosotros. Esa era la señal. Muchos no lo entendieron, se volvieron atrás. Después dijeron, crucifica a ese Jesús. Pero los pocos discípulos que lo entendieron dijeron, danos ese pan. Y él dijo, yo soy ese pan. Yo soy, yo doy mi vida en la cruz. Y la dio. Y fue repartido. Y nos ha alcanzado. Cristo nos alcanzó a nosotros. Gustad y ved que es bueno el Señor. Lo hemos gustado, lo hemos probado, lo hemos recibido. Y nuestra alma, espíritu y cuerpo se fortalecen. Él es la vida infinita, es la vida ilimitada, es la vida que alcanza. Yo no sé qué pasó con ese niño, yo me estaba imaginando cosas. Me dejan decirle lo que yo me imagino que pasó con ese niño. Yo imagino que el niño se quedó ahí y tal vez él pensó, ¿y ahora quién me va a pagar los panecitos? Así como cuando yo salía a vender empanadas ahí en Cúcuta, mi mamá decía, bueno, ¿y la plata dónde está? Yo no podía llegar y decirle, no, me encontré a un señor Jesús de Nazaret que tomó las empanadas y le dio de comer a la gente y no me las pagó. No, Jesús es justo. Yo, así en esas imaginaciones locas que me dan, me imagino al niño ahí parado viendo cómo se multiplicaban sus panecitos. Yo creo, hermanos, que el Señor le dio su canastica y después de esas 12 canastas que sobraron, yo creo que al niño le tocó una buena cantidad. A mí se me hace que el Señor le regaló, no sé si una o las 12 canastas, pero lo que yo sí sé es que Dios todavía multiplica no solo el alimento físico, sino el gozo, la paz y la esperanza. Hoy abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro espíritu, abrimos nuestro ser. ¿Eres tú un verdadero discípulo de Cristo? ¿Por qué lo estás siguiendo? ¿Por qué lo sigues a Él? Porque Él te da cosas. Y si Él no te diera, ¿lo dejarías de seguir? Si lo perdieras todo, ¿lo seguirías amando como lo amas?
Si Él te quitara todo, seguiría diciendo, aunque tú me mates, sigo esperando en ti. Aunque no tuviera nada y Él no respondiera a ninguna de tus peticiones, pero Él sería capaz de decir, Señor, tú eres lo que yo necesito. Tú eres mi pan, tú eres mi agua, tú eres mi Señor, tú eres mi vida. Yo dependo de ti. Yo quiero ser un discípulo verdadero. Yo no quiero ser de esos que te siguen solo por lo que tú les das. Yo quiero seguirte porque sé quién eres tú. Eres el Señor, eres el camino, eres la verdad, eres la vida. Eres el pan vivo, eres el agua de vida. Eres el Rey, eres el Señor. Eres el alfa, eres la omega, eres el principio, eres el fin. Tú eres la razón de mi existir, Señor. Gracias por todo lo que me da, gracias por todo lo bueno, pero si algún día no tuviera nada, con tal que te tenga a ti, Jesús, tú eres mi vida. No puedo vivir sin ti. Oh Dios, oh Dios. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Tú eres mi alimento, tú eres el que me sustentas. Tú sustentas mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Llegó la hora y ahora es cuando los verdaderos discípulos te seguirán sin importar nada. Su máximo anhelo serás tú. Tú sabes quiénes son aquellos que cuando abren sus ojos por la mañana, ahí estás tú. En el día, en sus quehaceres, en sus trabajos, ahí estás tú. Y por la noche, al terminar, al cerrar tus ojos, ahí estás tú en su pensamiento. Levante esos discípulos en este tiempo, Señor. Aleluya, aleluya.